Y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes este jueves. Comentaba yo ya en la clase anterior que estamos próximos a concluir el programa del curso de Derecho Penal 2. Hemos estado ahí continuando las clases a pesar del pequeño inconveniente que hay con el tema de las licencias de Google Meet. Hemos estado pues continuando las clases, ¿verdad? En la clase anterior vimos todo lo relacionado con el delito de robo. En la antepenúltima, si podemos llamarla así, vimos todo lo relativo al delito de hurto y hemos venido platicando específicamente sobre los delitos que tienen relación con el patrimonio, ¿sí? El patrimonio es un derecho de todas y todos los seres humanos, ¿sí? Compuesto por aquel conjunto de bienes y obligaciones que se destinan para un fin y son susceptibles de darles un valor económico. Pues el día de hoy vamos a ver otro catálogo de delitos relacionados con este bien jurídico tutelado. ¿Ok? Hoy vamos a ver el tema de la extorsión, el chantaje y vamos a dar una introducción al delito de estafa y en la próxima clase pues ya vamos a desarrollar todos los casos especiales de estafa y sus distintas modalidades. ¿Ok? Los delitos de hoy pues lamentablemente tienen bastante relevancia en el diario vivir del guatemalteco. Ustedes saben muy bien que es muy común escuchar en las noticias que las extorsiones aumentan, que una persona le dice a otro que va a publicar algo comprometedor de él si no le da dinero, personas que desde ventas por internet hasta ventas más grandes como de bienes inmuebles o vehículos son estafados. Todos estos delitos contra el patrimonio lamentablemente son bastante comunes en Guatemala, pero más allá de lo que nos puedan decir las personas eh, de otras profesiones o de otros oficios e incluso las noticias, nosotros tenemos la obligación de estudiarlos y ser bastante técnicos en el estudio de los mismos para poder asesorar a las personas que nos rodean en el tipo de caso que estamos llevando y darles una solución técnica, jurídica, de conformidad con el problema que nos confieren. ¿Ok? Veamos entonces, como una primera parada, el delito de extorsión. El delito de extorsión nosotros lo encontramos en el artículo 261 del Código Penal. Démosle lectura, ¿ok? Para poder nosotros después comprender de dónde podemos extraer los elementos, tanto objetivos como subjetivos del tipo penal, y la explicación o el desarrollo de cómo nosotros podemos diferenciar el delito de extorsión del delito de amenazas o coacción, que es bastante similar. ¿Ok? Dice el artículo 261, lo pueden marcar ustedes ahí donde se encuentren. ¿Quién? Para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna. Vean esta primera parte. ¿Cuál es el propósito del delito de la extorsión? Es procurar un lucro injusto, ¿ok? O defraudar o exigir alguna cantidad de dinero. Esa es la finalidad del delito de extorsión, ¿sí? ¿A través de qué medio pretende el autor lograr esta finalidad? A través de la violencia o bajo amenaza directa o encubierta. O sea que lo puede hacer él o por tercera persona. ¿Sí? Para lograr el fin de un lucro injusto o defraudar a una persona en su patrimonio, se hace a través de las amenazas. ¿Ok? Y a través de esas amenazas pueden ser por cualquier medio de comunicación, escrito, oral, auditivo, etcétera, ¿no?
para obligar a entregar dinero o bienes, ¿sí? Y pues también da otros ejemplos cuando, por ejemplo, hay una persona que está con violencia obligando a otra a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer alguna obligación o condonarla. Vean ustedes bastante bien la redacción de este tipo penal. ¿Por qué? Porque en la práctica existe bastante confusión entre el delito de extorsión y los tipos penales que están contenidos en el artículo 216 del Código Penal. 214 y 215 y 216 del Código Penal. Por ejemplo, el 214 nos habla de la coacción. Y vean ustedes los términos similares en los que está redactada la coacción y las amenazas. En ambas hay violencia, en ambas hay amenazas, en ambas hay una obligación para que la persona haga algo con lo cual no está de acuerdo. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Si ustedes se dan cuenta, en los delitos de coacción o amenazas no hay un fin de procurar un lucro injusto o defraudar el patrimonio de la víctima. Vean ustedes lo que dice el artículo nuevamente 261 del Código Penal. Para que haya extorsión, todos esos elementos de violencia, todos esos elementos de amenazas, ¿qué fin tienen que tener? Procurar un lucro injusto, a diferencia de la coacción o las amenazas, donde se obliga a una persona a actuar como no quiere, pero no necesariamente hay una finalidad de lucrar con la acción de la persona y por lo tanto causarle un daño a su patrimonio. Vean entonces ustedes la importancia de diferenciar un tipo penal de otro, ¿ok? Tanto en su desarrollo estudiantil, en exámenes, por ejemplo, o ya en su vida profesional, es muy probable que les llegue este tipo de casos, ¿no? Donde no se pueda diferenciar entre un tipo penal u otro. Y lo que tienen que hacer ustedes es el ejercicio que hemos venido haciendo a lo largo de todo este año. Seguir la metodología que nos da la teoría del delito. Saben ustedes que cuando nosotros analizamos propiamente el texto de la ley, lo que estamos analizando es un tipo penal. Por lo tanto, tenemos que hacer una primera parada en la tipicidad. Ya cuando nosotros hablamos de la antijuridicidad o de la culpabilidad, ahí estamos analizando el acto concreto, ¿sí? A la persona y al acto concreto. Pero en la primera parada que hemos venido haciendo en todo este semestre es analizar los elementos del tipo penal, ¿sí? Y el tipo penal, ya lo vimos en Derecho Penal 1, tiene elementos objetivos y tiene elementos subjetivos, ¿sí? Los elementos objetivos del tipo penal es el sujeto activo y el sujeto pasivo, que en este caso en la extorsión puede ser cualquier persona. Pongámosle mucha atención al tema de los verbos rectores, porque los verbos rectores también nos ayudan a poder diferenciar cuando una acción encuadra en determinado tipo penal o cuando no encuadra en determinado tipo penal. Además, los verbos rectores, recordando, nos sirven también para poder determinar cuando un delito es de acción o cuando un delito es de resultado. ¿Ok? El bien jurídico tutelado en este caso es el patrimonio. ¿Sí? Si es un delito de acción o un delito de resultado, analicemos los verbos rectores. Cuando el tipo penal del artículo 261 del Código Penal me exige a mí que uno de los primeros verbos es procurar, ¿sí? Claramente la procuración de algo es un delito de mera acción. Puede ser que al final
yo procurando defraudar a alguien no lo consiga, pero sí realicé todas las acciones objetivas para poder defraudar el patrimonio de esta persona. Aunque no lo consume, ya hay una acción de procurar y por lo tanto este delito como tal sí puede ser procesado. Aunque al final no se defraude el patrimonio, pero si hay una procuración para defraudar o exigir cierta cantidad de dinero, se comete el delito de extorsión, ¿ok? Como delito de acción, ¿sí? Pueden haber también casos donde efectivamente se consume el delito, se le cause un daño a un bien jurídico tutelado y en este caso estaríamos ante un caso de resultado, ¿sí? Lo que yo quiero que veamos acá es que nuestros verbos rectores nos delimitan que pueden haber supuestos donde el delito sea de acción y también pueden haber supuestos donde el delito sea de resultado. ¿Ok? Un ejemplo típico, ¿no? Aquel delincuente que el delito de él consiste para extorsionar en ir a dejar los teléfonos a las tiendas de barrio y a las panaderías para que a determinada hora van a llamar a los dueños de esa panadería o tienda para pedirles un dinero. Y supongamos que la policía atrapa a este muchacho dejando los teléfonos. Puede ser que no, efectivamente esa llamada nunca exista, ¿sí? Pero solo el hecho de procurar defraudar a alguien a través de un lucro injusto ya es una acción típica que puede ser encuadrada en este tipo penal, ¿sí? Esta es la parte de análisis de los elementos objetivos del delito. Ahora platiquemos un poco de los elementos subjetivos. ¿Se recuerdan ustedes que en Derecho Penal 1 también vimos que los tipos penales pueden tener un elemento objetivo, como es lo que acabamos de ver, y un elemento subjetivo, que eso habla propiamente, primero, si para cometer el delito debemos analizar si hay dolo o hay culpa. ¿Se recuerdan ustedes que también, pues también si clasificamos los delitos según la culpabilidad, puede ser doloso o puede ser culposo. Pero cuando nosotros analizamos la culpabilidad de las personas, estamos analizando a la persona como tal, ¿sí? Y ahí podemos determinar si la persona actuó dolosa o culposamente. Pero también, al nivel de análisis de la tipicidad en la teoría del delito, tenemos que determinar si el delito es doloso o culposo. No lo hacemos para determinar la culpabilidad de la persona, sino que lo hacemos, ¿por qué? Para poder determinar si en todo el análisis de nuestro delito, si en todo el método que vamos a seguir para determinar si hay o no hay delito, debo observar que el tipo penal me exija si es doloso o culposo ese delito. Y se recuerdan ustedes que en Derecho Penal 1 vimos que para que sea culposo un delito, tiene que tener el apellido de culposo. Por ejemplo, el homicidio culposo, ¿sí? El homicidio culposo no puede ser doloso, porque el mismo nombre nos dice que es culposo. Y todos los delitos que no tengan expresamente el apellido culposo, automáticamente son dolosos. Y en este caso, el delito de extorsión es doloso, ¿sí? Es doloso. ¿Y cuál es el elemento objetivo de ese dolo? El elemento objetivo, la finalidad de ese dolo, es procurar un lucro injusto o defraudar a una persona en su patrimonio. Ese es el elemento objetivo.
Y el dolo subjetivo es la intención de defraudar u obligar a otra persona. O sea, es lo que hace el sujeto, la voluntad que debe tener el sujeto en su interior para poder conseguir esta finalidad, ¿sí? Algunos autores también le llaman a esto elemento objetivo y elemento subjetivo, o el elemento material y el elemento personal del delito. Distintas definiciones del tema hay. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante esto? Nuevamente regreso a lo anterior en la clase. Necesitamos poder diferenciar estos elementos para poder saber cuándo estamos ante el delito de extorsión, cuándo estamos ante el delito de amenazas o cuándo estamos ante el delito de chantaje, ¿no? O coacción. ¿Ok? Vean ustedes que toda esta explicación es congruente con algunos criterios jurisprudenciales expresados por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Específicamente esto que les traigo yo acá a colación es una sentencia del 18 de enero de 1917 dentro del expediente 1075-2016. ¿Ok? Y vean lo que dice la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es bastante clara en la parte que les subrayo, ¿no? Que para poder determinar la existencia del delito de extorsión, se requiere por parte del sujeto activo una intimidación o amenaza grave que someta la voluntad del sujeto pasivo para obtener un lucro injusto. Nuevamente tenemos esa dualidad. Mi finalidad es obtener un lucro injusto y el medio sobre el cual lo realizo es la intimidación o amenaza grave. Ese es el ejemplo típico de la extorsión. Pero también ese vínculo entre las amenazas y la defraudación del patrimonio de la víctima y el ánimo de lucro del autor es un vínculo necesario. ¿Se recuerdan ustedes que allá por la clase de filosofía en primer año, imagino que lo desarrollaron, y si no, pues muy probablemente lo vean en lógica jurídica? Cuando nosotros hablamos de enunciados normativos, hay vínculos necesarios y vínculos contingentes. Un vínculo necesario es sinónimo de indispensable, ¿no? Para que se dé una cosa, necesariamente tiene que suceder esta. Eso es un vínculo necesario. Mientras que en un vínculo contingente, para que se dé un resultado, se pueden seguir varios caminos. No necesariamente es el que establece la ley o cualquier experiencia, sino que pueden ser varios. Pues en este caso, el vínculo entre las amenazas y la defraudación del patrimonio de la víctima o el lucro o la procuración de un lucro injusto en perjuicio del patrimonio de la víctima es un vínculo necesario, ¿ok? Para que haya extorsión, tienen que haber amenazas, ¿sí? Quiero que tengan bastante claro esto, ¿no? Ahora bien, surge aquí también otra pregunta, ¿no? Ya vimos en la clase anterior el robo, ¿sí? Y ya vimos que el robo, pues, es un acto delictivo donde intermedia violencia para desapoderar un bien mueble al sujeto pasivo, ¿ok? Y entonces alguno de nosotros nos podremos preguntar, bueno, las amenazas son violencia, ¿no? La intimidación es una forma de violencia. ¿Cómo puedo yo diferenciar en qué caso hay robo y en qué caso hay extorsión? ¿Sí? Pues acá lo tenemos bastante claro en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Vean ustedes esta frase técnica que les explico.
En el robo hay una disposición patrimonial del agraviado que no es necesaria, ¿sí? En el robo no es necesaria la disposición patrimonial del agraviado de su bien. ¿Qué quiere decir esto? Que en el robo no es necesario que la víctima entregue su bien, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Puede haber robo si ustedes van caminando por la calle, hay un asaltante, les pone una pistola en la cabeza y el asaltante les dice, dame todo lo que traes. Ahí ustedes están disponiendo de su patrimonio y se lo están dando al asaltante, ¿sí? Ese es un caso de robo, ¿ok? Pero también puede haber un caso de robo donde pues alguien se va de viaje, entran a su casa, pues por la fuerza rompen las ventanas, roban los bienes que hay en la casa, ¿sí? Ahí también hay un robo, pero en este caso no hay una disposición patrimonial del agraviado o la víctima. ¿Por qué? Porque él no entregó sus bienes. Entonces en el robo no hay una necesidad que suceda este tipo de acciones, ¿ok? No hay una necesidad de entregar los bienes. Puede o no puede pasar. Mientras que en la extorsión sí es necesario. Sí es necesario que la víctima entregue sus bienes, ¿ok? No es que se los puedan llegar a quitar, porque si se los llegan a quitar es robo. En la extorsión, sí el sujeto activo entrega sus bienes. Esa es la diferencia tal vez más técnica y más con un mayor grado de dificultad. También hay otra diferencia que creemos que es más evidente, ¿no? Y es que el robo y el hurto únicamente proceden contra, está sonando el teléfono, únicamente proceden contra bienes muebles. En el robo únicamente procede bienes muebles, ¿ok? Mientras que la extorsión sí puede caer sobre la parte de bienes muebles o inmuebles de la víctima, ¿sí? Lo repito, el robo únicamente puede recaer sobre bienes muebles, mientras que la extorsión puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Si hay alguna pregunta, la pueden ir desarrollando en los comentarios de Facebook y yo con gusto la iré respondiendo. ¿Ok? Una vez agotamos el tema de la extorsión, podemos entrar a conocer todo lo relativo al delito de chantaje, ¿sí? Porque vean ustedes, el delito de chantaje y el delito de extorsión tienen elementos muy similares, ¿sí? Con excepción del verbo rector, ¿ok? Aquí también hay amenazas y aquí también hay una exigencia, ¿sí? Evidentemente las amenazas es una manifestación violenta, ¿no? Pero estas acciones van específicamente dirigidas a obtener un dinero, recompensa o efectos, ¿no? Sobre el patrimonio o en perjuicio del patrimonio del sujeto pasivo, pero es muy específica la amenaza. La amenaza va en el sentido de afectar el honor o el prestigio o la divulgación de secretos, ¿sí? Aquella persona que le dice, mira, dame 10,000 quetzales o publico un fotomontaje, o sea, con tu rostro, cometiendo un delito o realizando alguna acción que vaya contraria al honor según esta persona. En este caso, son elementos muy similares a la extorsión,
Pero mientras que en la extorsión la amenaza es general y puede recaer sobre cualquier bien jurídico, como pudiera ser, si no me das 10,000 quetzales te mato, eso es extorsión. Si no me das 10,000 quetzales, te secuestro. Eso es extorsión. ¿Sí? Si no me das 10,000 quetzales, mañana quemo tu carro. Eso es extorsión. ¿Sí? Mientras que el chantaje es específico. El chantaje va en contra del honor o prestigio de las personas o la revelación de secretos. Siempre que esté el honor o el prestigio de la persona en juego o que haya un chantaje para revelar secretos de la persona, estamos ante la figura delictiva del chantaje. ¿Ok? Espero lo tengamos bastante claro. Bueno, una vez agotado el tema del chantaje, si no hay consultas, creo prudente empezar a conocer el tema de las estafas. Vean ustedes que el catálogo de delitos de la estafa es bastante extenso. Y es por eso que muy probablemente nos lleve unas 2 clases desarrollar cada una de las modalidades del delito de estafa. Hoy lo que vamos a ver es el tipo penal base, sus elementos objetivos del tipo penal y cómo podemos diferenciar la estafa de otros ámbitos, porque recordemos que la estafa es el ámbito eminentemente penal, ¿sí? Aparte también hay defraudaciones en mercantil, también hay defraudaciones en civil. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar cuándo es la vía penal y cuándo es la vía mercantil, civil, administrativa, etcétera, ¿no? Veamos entonces primero la definición de la estafa. Vean ustedes, la estafa propia, ese es el nombre técnico de la estafa, que está en el artículo 263 de nuestro Código Penal, establece que comete estafa quien induciendo error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudare en su patrimonio, en perjuicio propio o ajeno. Vean ustedes, y lo pueden subrayar ahí con distintos colores o ponerle un numerito, que la estafa propia tiene 3 momentos. El primero es la inducción al error. Si la persona víctima sabe que lo están estafando o sabe que le van a dar billetes falsos, si él lo sabe, no es estafa. Porque para que haya estafa tiene que existir un engaño sobre la víctima. ¿Ok? Y ese engaño, ¿cómo se logra? Se logra a través de ardid o engaño. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad de esta jugada que hacen estas personas? La finalidad es defraudar en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. ¿Sí? Entonces veamos bien el tipo penal. Inducir a error, primera parte. Segunda parte, ese error se induce a través de ardid o engaño, segunda parte del tipo penal. La tercera parte sería que ese engaño a través de las amenazas tiene el fin de defraudar en su patrimonio o perjuicio propio o ajeno a la víctima del delito, ¿no? Aquí preguntan por acá el significado de ardid. Eso lo encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. No es algo que no podamos buscar. Y básicamente pues habla de aquella astucia, ¿no? De aquel artificio utilizado para el logro de algún objetivo. Eso es ardid, ¿ok? Lo pueden encontrar ahí. Si tienen preguntas sobre palabras, en el diccionario de la Real Academia Española, que ahorita está en una muy buena versión digital, para poder, pues, si tenemos alguna duda sobre un término, apuntar ahí su significado
Pero básicamente lo que yo les digo es eso, ¿no? Es un artificio, es utilizar una astucia para poder estafar a otra persona, ¿no? Vean y tengan bien claro entonces estos tres elementos de la estafa. Son tres elementos de la estafa, ¿sí? Aquí les coloco yo un ejemplo, ¿no? Bueno, primero la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Saben que a mí me gusta citar mucho la jurisprudencia y pueden ir apuntando ahí los casos para después citarlos ustedes. Pero la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de casación del 1 de junio del 2015, dentro del expediente 1209-2014, básicamente hizo el mismo ejercicio que nosotros acabamos de hacer hace unos minutos. Si hay algo que no comprendo del idioma español, me voy al diccionario de la Real Academia Española. Y el diccionario de la Real Academia Española pues habla del engaño, ¿no? Como la acción y efecto de engañar, hacer creer a alguien que algo es que algo falso es falsificado, y el error pues se determina como concepto equivocado o juicio falso, acción desacertada o equivocada. O sea que el autor del delito de estafa tiene que tener la intención de causar ese daño. Si no la tiene, pues podrá ser otro delito, o no será ningún delito, pero no encuadra en este tipo penal, ¿sí? En este tipo penal. En este tipo penal. Bueno, con base a lo anterior, creo que ya estamos listos para entender la diferencia entre el delito de estafa mediante cheque y el cobro ejecutivo de títulos o de valores o de negocios realizados bajo el amparo de, en este caso, tendría que engañar, ¿no? Y bueno, para nosotros entonces comprender lo establecido en la diapositiva anterior, veamos que para consumar esta estafa tiene que haber un engaño, ¿sí? Y por ese engaño, la víctima entrega su bien, y al entregar su bien hay un desapoderamiento, ¿sí? Si el engaño es previo a la entrega del bien, hay una estafa, ¿sí? Por ejemplo, en las ventas por internet. Te envío el número de mi cuenta, haz la transferencia y tan pronto tú deposites, te llevo un oso de peluche a tu casa, ¿no? Y bueno, la persona que está haciendo ahí está siendo engañada, pero ella todavía no lo sabe. Ella confía en la buena fe de las relaciones mercantiles y deposita el dinero en la cuenta. Cuando llama, bloqueada, ya no le contestan. Ahí hay una estafa, porque primero hubo un engaño y como consecuencia de ese engaño se entregó el bien de la persona y pues posteriormente a ello se da cuenta que es falso. Como lo repito, si antes se hubiera dado cuenta que es falso, pues no tendría ningún sentido que se le acuse por estafa e incluso pudiera ser una simulación de delito, ¿no? Donde él ya sabía que lo iban a estafar, pero aún así siguió. Pues ahí hay un grave problema, ¿no? Pero lo que tenemos que tener bastante bien claro es este cuadrito y lo pueden dibujar ustedes ahí en su código penal. Para que haya estafa, primero tiene que haber engaño o ardid. Y como consecuencia de ese engaño, la persona entrega su bien, ¿sí? Distinto es cuando nosotros hablamos de el orden, ¿no? En este caso, la frase es que el orden altera el resultado, ¿ok? Lo altera. ¿Por qué? Vean ustedes que el engaño o ardid está acá de primero y en la segunda diapositiva está de último. ¿Por qué está de último?
Perdón, ¿por qué está en medio? Porque cuando hay una entrega de bien, por ejemplo, vamos a hacer un negocio acá, yo quiero comprar un vehículo, entonces le pago 20,000 quetzales al propietario y él me dice que el vehículo cuesta 40,000 quetzales. Entonces yo le digo, no hay ningún problema, si cueste 100,000 quetzales yo lo pago, ¿no? Me da el carro, ¿sí? Pero llega que a fin de mes tenía que pagar mi otra cuota del carro. Entonces lo que yo hago es dar un cheque falso, ¿sí? Doy un cheque falso y pues yo sabiendo que no tengo dinero para pagar, doy un cheque falso. Tal vez ahí cae la persona del banco, pero en el banco trabajan personas muy minuciosas y pues evidentemente lo descubren. En este caso no hay una estafa, porque no hubo un engaño primero inmediatamente posterior o anterior al desapoderamiento del bien. No hubo un engaño antes. Entonces ambas partes se presumen que están actuando de buena fe. Si después por el COVID pues ya no tuvo trabajo para terminar de pagar el carro, lo tiene que explicar. Pero en ningún momento se va a ir a la cárcel, ¿sí? Dependiendo, claro está, de las figuras delictivas que vamos a ver el próximo martes. Pero ahorita yo les dejo esa reflexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me dan un cheque sin fondos después de haber recibido el anticipo y haber hecho el negocio, irme por la vía penal puede ser demasiado largo y demasiado engorroso. Yo preferiría entonces mejor plantear un juicio ordinario de, eh, pues en este caso, eh, del reconocimiento de deuda o en este caso, si el cheque no tiene fondos, pues se levanta un protesto, ahí ustedes ya no actúan como abogados, sino como notarios, se levanta un protesto en acta notarial, se protocoliza y con esa protocolización pueden ir ustedes ante un juzgado de primera instancia civil y mercantil a pedir un juicio ejecutivo para cobrar ese cheque. Ahí ya no estamos hablando de estafa, ahí de lo que estamos hablando es del incumplimiento de una obligación contractual. Y por el incumplimiento de una obligación contractual se tiene que pagar. ¿Ok? No hay cárcel por ese tipo de cuestiones. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el tema? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver, aquí se están preguntando. Entra en estafa cuando lo llaman a uno diciendo que se ganó un auto, pero para adquirirlo hay que realizar recargas telefónicas. Así es, porque vea usted que vamos a suponer que usted recibe el mensaje. Usted no sabe que eso es un engaño y usted envía su dinero porque al final el dinero, ustedes ya lo están viendo ahorita en Derecho Civil 2, el dinero es un bien mueble, fungible, ¿no? Fungible. Entonces, pues evidentemente usted lo que está haciendo es desapoderarse del dinero, entregar el bien mueble. Y al entregar el bien mueble, lo hizo por un engaño. Ahí hay estafa. Ahí hay estafa. ¿Ok? ¿Qué pasa si no paga? Ya lo van a ver ustedes en procesal civil. Los juicios ejecutivos son así. Se levanta un protesto notarial donde se hace constar que el cheque no tiene fondos, se va ante un juzgado de primera instancia civil y mercantil a plantear un juicio sumario o una acción cambiaria para cobrar el cheque, automáticamente el juez emite una orden de embargo sobre los bienes de la persona que tiene que pagar y si no paga se rematan sus bienes y después del dinero de esa subasta se lo dan a la persona sobre la cual tenía la deuda y pues lo paga, ¿verdad? Lo paga y, y si no lo paga, pues le quitan los bienes, se queda sin nada. Eso es lo que hacen los juicios ejecutivos. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta noche. Para los compañeros que vayan a ver la clase
no en vivo, sino posteriormente, pueden ir dejando sus comentarios con dudas o con sugerencias en este chat. Y pues yo con gusto en la noche voy a estar revisando tanto los comentarios de la clase del martes como los de hoy. Como les digo, pues estoy tratando de solucionar el tema de las licencias. Parece que no todas las reactivaron, pero para mientras pues no vamos a dejar de perder el ritmo del programa y podemos continuar por esta vía. ¿Ok? Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y espero ya estén preparados para su clase de Derecho Civil. Hasta el martes.